¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Alas de Papel. Yo soy su servidor Juan Manuel Damián y les dejo los micrófonos y las cámaras de este programa a mi compañero Jesús Yáñez Orozco. Adelante, Jesús. Gracias, Damián. Un saludo a Geoffrey Recoder, que nos acompaña en esta emisión. Y bueno, hoy tocamos un tema muy sensible, cómo los atletas transgénero podrían ser parteaguas en el deporte mundial. Resultó muy interesante que en días pasados World Aquatics, este órgano rector de la natación mundial, ya creó una categoría para competidores trans. Recordemos, hay un atleta trans, un nadador en Estados Unidos. Él ahora se llama Lia Thomas Lia y Thomas. sí, así es uno de los, eh, creo que fue el parteaguas en buena medida lo que propició esta medida de World Aquatics, y este organismo internacional lanzará, recordemos que World Aquatics es el que rige la natación alrededor del mundo. Él participó también, este organismo, en el tema polémico de las nadadoras campeonas mundiales de nado artístico. Ya contextualizaremos en el transcurso de la emisión. Y este organismo internacional, World Aquatics, lanzará el proyecto piloto para nadadores de todos los sexos e identidades de género, y será aplicable en la próxima Copa del Mundo, de Berlín, programada del 6 al 8 de octubre. Y en otro tema que fue entrañabilísimo, España es campeón mundial de fútbol femenil, venció a Inglaterra, y en esta historia hay algo que nos toca a todos los mexicanos o los que aman este deporte. Jenny Hermoso, de jugar en la Liga MX femenil, ahora será campeona del mundo con las chicas. Recordemos que ella es de origen español, y este título es el primero que logra España en la rama femenil. Y en la hórrida final del torneo molero de la Leagues Cup, ya platicaremos con Damián y Geoffrey si están de acuerdo. De la mano de Lionel Messi, Inter de Miami se alza con el primer título de este torneo trinacional, que recordemos participan clubes de Canadá, Estados Unidos y México. Y en este contexto, pues ya empezaron las justificaciones de la Liga MX, y la verdad que con el síndrome del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los planteles de la Liga MX ya culpan al reglamento del estrepitoso fracaso en Leagues Cup. En sentido estricto no fue fracaso. En distintos espacios, tanto balón cuadrado, que es una versión hermana de estas alas de papel, dimos cuenta de que era de esperarse, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol en sentido estricto. De manera personal, yo, Jesús Yáñez, he insistido que los verdaderos ratones verdes son los dueños del balón, no son ni los jugadores ni los técnicos, generalmente son chivos expiatorios en esta historia. Y en este torneo, recordemos que el total de recompensas, este es un análisis interesante que hizo el diario El Economista, es el diario mexicano. Para los 18 equipos mexicanos que participaron en este torneo, las recompensas, el dinero que recibirán es de 6.6 millones de dólares, algo así como 70 millones de pesos, si mi abaco no está mal. Y mientras que los equipos de la Liga MX se quedarán con más del doble, 14.1 millones, y pues ya vimos cómo Lionel Messi se quedó con el título junto con los demás jugadores del Inter de Miami. Otra bofetada con guante blanco a Ana Guevara, a la titular de CONADE. Ganan mexicanas medalla de plata en la Copa del Mundo de tiro con arco. La verdad es entrañabilísima esta historia, y pues sin apoyo del gobierno oficial a través de la CONADE, pues han hecho un papel muy digno una buena cantidad de atletas mexicanos, y pues ya lo detallaremos en el transcurso de la emisión de estas salas de papel, que vale la pena recordarle a los amigos Geoffrey, Juan Manuel, Damián, que por cuestiones de fuerza mayor no se transmitió durante 2 emisiones, 2 lunes estuvimos fuera del aire a través de Radio Expresión México. Y pues ahora sí, Geoffrey y Juan Manuel, cuando ustedes dispongan, si quieres nos arrancamos contigo, Geoffrey, o con Juan Manuel, quien desee arrancar esta carrera de casi una hora de información.
Perfecto. Pues Le cedo la palabra a mi querido Jordi Recoder. no, pues muchas gracias. Antes que nada, que como siempre, agradecer esta invitación que me realizan para poder participar en este su programa y que además me encanta Alas de Papel. Y bueno, el primer tema que comenzaste, mi estimado Jesús, y que seguramente tendremos oportunidad de discutir un poco en este espacio, es sobre esta modalidad, bueno, categoría que está proponiendo la World Athletics vinculada con la competencia específica de deportistas trans. Yo quisiera dejar aquí en el tintero algunos datos que son muy importantes y que son datos científicos. En el deporte de alto rendimiento sí existen diferencias muy importantes entre hombres y mujeres. Miren, un 40% más de masa muscular para los hombres, 40% menos de grasa magra, entre un 25 y 50% mayor capacidad de nuestro sistema cardiorrespiratorio. Tenemos corazón más grande, nuestra estructura ósea es más fuerte y también más grande. Tenemos entre un 10 y un 15% más de velocidad que las mujeres, entre un 50 y 100% más de fuerza en el tren superior e inferior, entre un 30 y 40% más fuerza potencia, inclusive si el hombre y la mujer son del mismo tamaño, entre un 10 y un 13% más veloces en deportes como la natación, el atletismo, atletismo, carreras, remo, canotaje y de manera general en los deportes cíclicos, y más de un 160% en un golpe de puño, como lo decimos coloquialmente, un puñetazo. Como otros datos creo que adicionales, en Tokio la participación de mujeres, si hubiera sido a la paritaria con hombres, imagínense, el oro del maratón femenil hubiera sido el número 71 en el maratón, digamos, normal, varonil. En aguas abiertas, el oro femenil hubiera sido el número 23 de 26 participantes. Y en atletismo, en el 100, en el 200, en el 400 y en el 800, no se hubiera clasificado una mujer a semifinales. ¿Por qué tan importante estos datos? Independientemente que existe un rasgo muy importante de diferencia entre hombres y mujeres, llegando a etapas del alto rendimiento, la adaptación de los hombres es mucho mayor que el de las mujeres. ¿Qué sucede cuando se da una transición de género? Aunque los niveles de testosterona, me refiero a los minimoles que distintas federaciones están proponiendo para que puedan tener esta participación a la par de mujeres, la adaptación que tuvieron previa es mayor. En este caso, a través de los sistemas energéticos, tanto vamos a pensar en un sistema glucolítico y donde hay producción de lactato o de un sistema oxidativo. ¿A qué me refiero? Que un hombre que pasó por una transición de sexo a mujer, en un entrenamiento de alto rendimiento ya tuvo adaptaciones como si fuera hombre. Y eso es algo muy importante. A mí me parece atinada esta propuesta que está realizando la World Aquatics, porque está poniendo en un contexto de fair play deportivo entre esta competencia que pudiera existir entre mujeres, digamos, algunos dirían genéticamente hablando de nacimiento, y no sé si el término es correcto, es un término coloquial que se ocupa, hombres genéticamente hablando, digamos, de nacimiento, pensando que somos un XX o XY, pero que por distintas circunstancias, que también en algunos casos es genético, han optado por tener estas transiciones de sexo. Y que va a ser una interesante propuesta que está ya prácticamente ejecutándose a través del World Aquatics para ver cómo se van a dar tiempos, resultados, comparativamente hablando de competencias únicamente mujeres, únicamente trans y únicamente hombres. Va a haber mucha información que tendremos oportunidad para analizar. Yo quiero aquí intervenir. Yo estoy totalmente de acuerdo en aras de la diversidad que existe este tipo de apertura. Es verdaderamente grandioso. El hecho de que la gente, que la sociedad, que las familias, y voy a poner como ejemplo una estupidez televisiva como es este Big Brother que se acaba de celebrar en la Ciudad de México, en el que una señorita trans fue la ganadora. A mí este tipo de programas no me gusta, pero la audiencia que tuvo fue impresionante.
la cantidad de personas y familias que lo Yo vieron. también, detente tantito ahí. También, espérame tantito, detente ahí tantito, un segundo, por favor. ¿Crees que sea señorita? Bueno, no la conozco, pero no podría tratarla de otra manera. Pero, pero lo que sí te puedo decir es que la apertura que le dieron a, 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 a esta cuestión que es en favor de la diversidad y del respeto, yo la aplaudo enormemente. El hecho de que las familias mexicanas y que haya tenido esta señorita 18 millones de votos, me parece extraordinario en el sentido estricto de la apertura y de la diversidad. Para mí eso es grandioso. Por otro lado, me parece verdaderamente injusto que una persona que tiene de alguna manera genes masculinos y se va a enfrentar en una competencia contra la mayoría tal vez, o a lo mejor hay algunas otras transgénero de mujeres, llevaría una ventaja. Eso lo acaba de señalar en uno de los últimos programas que tuvimos con Geoffrey, que por ejemplo en el deporte paralímpico, el, el, la clasificación de las categorías para poder tener una equidad en términos de competencia se establece de acuerdo al nivel de lesión de cada uno de los participantes y podemos tener una diversidad, podemos tener 5 o 6 finales de 100 metros, pero con distintas categorías. Es decir, para que se puedan integrar, porque de otra manera sería injusto que una persona con más discapacidad, si se puede decir así, se enfrente a alguien que tiene una menor discapacidad y estaría en circunstancias adversas para ganar una competencia. Entonces, ese es un punto de vista que habría que tocar. Y lo otro que yo quiero señalar es que esto no es nuevo. Me voy a regresar a 1976 y René Richards, tenista transgénero, solicita su participación para participar, solicita el permiso para participar en el abierto de los Estados Unidos y se lo niegan. Insiste y para 1977 René Richards participa en el abierto de los Estados Unidos, llega, no me acuerdo si llega a la final en dobles y juega contra una de las principales tenistas de aquella época, contra Martina Navratilova. Y en 77 a finales o en 78 gana un torneo en Argentina. René Richards, como hombre, que se llamaba Richard Renskins, participó en 5 Grand Slams como varón. Es decir, hay un antecedente y estamos hablando de hace 50 años. Entonces, eso no es nuevo. Tristemente, 50 años después estamos regocijándonos por la apertura que debería haber sido aceptada 50 años antes. Pero insisto, lo que se debe tomar en cuenta no es la apertura o la posibilidad de que se enfrenten o no, sino las condiciones para poder hacer una competencia justa. Sí, sí, sí. Sobre todo hay deportes donde en este caso el somatotipo sí es muy importante, es determinante para el rendimiento deportivo y la natación es uno de ellos. Está demostrado que entre mayor altura, sobre todo con la proporción de tronco mayor, pues tienes mayores ventajas exactamente competitivas en el momento del desplazamiento y el braceo. Y que nosotros los hombres, por aspectos genéticos, tendemos a tener mayor estatura que las mujeres. ¿A qué me refiero? Que si un deportista de natación, digamos, de nacimiento o de género masculino, y que posiblemente tuvo un desarrollo de estatura y de entrenamiento de género masculino, en el momento de tener esta transición, posiblemente pueda llegar a tener ventajas competitivas. El día de hoy, el promedio de estatura de los nadadores
está por arriba del 1,95 de estatura. O sea, ya no se encuentran a un nadador, digamos, entre comillas, de baja estatura, de 1,80. Hoy ya no, hoy ya es prácticamente imposible. Imagínense a una nadadora que sí tiene 1,80, 1,85 y tener que enfrentarse competitivamente a un deportista trans que sí tuvo posiblemente una estatura de 1,90, 1,95, pues bueno, de alguna manera posiblemente sí existe una gran ventaja. Hay algunos estudiosos respecto a este tema de deporte y trans que manifiestan que por el número de minimoles que tienen estos deportistas trans, ya prácticamente igualitario al de las mujeres no trans, pues sí hay una equidad y justicia competitiva. Pero desde el punto de vista de su servidor, ese análisis queda muy corto porque si hay circunstancias importantes de ventaja competitiva respecto a la estatura de los deportistas y sobre todo a la tolerancia que puede llegar a existir en los sistemas energéticos que pues se tienen que ir desarrollando a lo largo de distintos procesos de entrenamiento, inclusive hasta la tolerancia al lactato, y que bueno, es muy importante porque inclusive hasta las producciones de lactato hoy en hombres son muy por encima que tienen las mujeres. Y esta tolerancia que vamos adquiriendo en el entrenamiento al lactato sí puede generar una diferencia competitiva en esta tolerancia al dolor, aunque el deportista tenga menos minimoles de testosterona por litro de sangre. Aquí una duda, perdón, Fíjate, yo una duda. ¿Qué detona? Adelante. ¿Qué detona la adrenalina? La, la lactota, ¿qué es lo que detona en el cuerpo la producción de adrenalina para conseguir un punch en un sprint, para conseguir un impulso impresionante? ¿Qué es exactamente lo que la detona? De alguna manera son estímulos emocionales que además también se van entrenando. La noradrenalina es la que permite tener una reacción, digamos, prácticamente inmediata a alguna acción que nuestro cuerpo está considerando inclusive de índole de alta peligrosidad y que los deportistas en un proceso de entrenamiento llegan a generar estas condiciones de detonación de noradrenalina para poder tener mayor desempeño. Muy bien. En estas circunstancias, el detonante entre hombres y mujeres es igual. No hay problema alguno, el detonante de la noradrenalina, ¿ok? Pero para las condiciones de competencia y de adaptación, hay otras vinculantes. Por ejemplo, la testosterona sí es el definitivo que genera mayores condiciones de fuerza, potencia, inclusive hasta de resistencia, muy bien, y que por eso tanto la World Athletics como la World Aquatics se están tomando como referente en algunos casos para poder determinar si el deportista trans tiene bioquímicamente hablando las condiciones de testosterona similares a de las mujeres que no han pasado por esta transición o esta modificación, transición de sexo a trans. En verdad es un tema muy interesante, ¿no? Tenemos un caso, el de Caster Semenya en atletismo, que genéticamente, fue un tema genético, ella nació con mayor porcentaje de testosterona por minimoles, por minimol de litro de sangre, ¿no? Y que bueno, sigue estando un gran debate a nivel internacional, aunque el día de hoy ya el Consejo Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a Caster Semenya. Y seguramente, porque he estudiado muy a fondo este caso, sí hubo temas de discriminación hasta Caster Semenya por color de piel, por preferencia sexual, y que en ese momento no era lo conveniente para la misma World Athletics el que ella estuviera participando y teniendo una alta ventaja hacia las deportistas que no tenían estas modificaciones genéticas. Es como el basquetbolista. El basquetbolista tiene condiciones genéticas para desarrollar mayor altura que el promedio. Y las mujeres basquetbolistas también tienen digamos, genéticamente esta propensión. Imagínense que por un tema genético no se le esté permitiendo a estos deportistas con mayor estatura estar participando cuando, pues de alguna manera, por distintas condiciones de vinculación entre el espermatozoide y el óvulo, pues el deportista tuvo condiciones de nacer de esa forma, ¿no? Se le llama la lotería genética. Y que estos deportistas no han pasado
por una transición, ¿no? Aquí hablamos de un tema muy específico donde sí hay una transición para, normativamente hablando, sí se pueda considerar que son del mismo sexo un trans que una mujer, genéticamente hablando un XX, pero en el deporte las condiciones son distintas, definitivamente. Jesús, no te escuchamos. No te escuchamos, Jesús. ¿Ahí me oyen? Ahí. ¿Ahí me oyen? Ok, espérame. Ahí estás. ¿Ya me ven? Ah, ya está, se retrasa un poco. Ya son más de 1.90. Ahí me escuchan, es que veo que haces, que no me escuchan bien. ¿O sí, Fred? ¿Tú, Damián, me escuchan? Entrecortado, Ahí, mi ahí estimado Jesús. A ver, espérame, déjenme. ¿No? ¿Ahí ya me oyen mejor? ahí Sí, te mi estimado escuchamos bien. Jesús. Ya, decía yo el tema del somatotipo, lo que tú decías, Se volvió a cortar, mi que se me hace estimado súper Jesús. interesante, es el ejemplo claro, que la tapé, espérame. Si quieren continuar mientras, ahorita que se, Quiero darle también la bienvenida a yo Rubén intento, sí, Casemura, pero que se lo está que, conectando con nosotros. Adelante, Rubén, si es que ya estás listo. Y quisiera yo comentar algo. Por ejemplo, Joffrey, en el caso de un procedimiento trans, ¿existe algún, no sé, proceso médico para poder emparejar las condiciones entre un sexo y el otro en el proceso del trans? Wow, en ese proceso, bueno, sí hay distintas, digamos que cirugías, ¿no? Donde, sobre todo en esta transición de sexo masculino a sexo femenino, pues, pues hay mutilación del pene, y hay circunstancias tanto que tienen que pasar por un proceso psicológico, en algunos casos, Claro, ahí está claro. vinculado Es el principal. psiquiátrico, pero definitivamente hay un tratamiento bioquímico. Muy bien, que esto es algo muy importante. ¿A qué nos referimos? De manera externa, el sujeto tiene, digamos, que necesidad tanto de consumo, digamos, bucal como en inyecciones, digamos que mayor incidencia de estrógenos y de otros condicionantes bioquímicos para generar esta paridad. Muy bien. Generalmente, pues esta mayor distinción entre un XX y un XY es esta proporción de testosterona y de estrógenos. Y que de manera externa lo que se realiza es inducir al sujeto para que tenga, insisto, a través de un proceso farmacológico, pueda tener mayor testosterona o menor testosterona, o mayor número de estrógenos o menor número de estrógenos. Muy bien. Esto es algo muy importante. Inclusive las deportistas XX, que son las deportistas de sexo femenino, inclusive tienen mayor porcentaje de testosterona en muchos de los casos que del promedio de testosterona de las mujeres que no están especializándose en el tema de deporte. ¿Por qué? Porque de alguna manera el desarrollo que implican, bueno, el exponerse al entrenamiento y a la competencia, pero sobre todo el entrenamiento, para las adaptaciones correspondientes, sobre todo en deportes que implica tener mayor desarrollo de fuerza, potencia, velocidad, necesariamente la testosterona implica un factor determinante para poder tener mayor rendimiento, y que por este entrenamiento las mujeres XX aumentan sus porcentajes de testosterona. A ver, Jesús, no sé adelante. si ahí me escuchen. Sí. Sí, gracias. Había algo raro con mi lab. Yo nada
más decirte, Joffrey, Juan Manuel, Rubén Tatemura, creo que tenemos un poquito de problema, no lo veo en la pantalla, pero bueno, ahorita se sumará Rubén Tatemura, colega periodista, tiene una trayectoria de más de 30 años, ha cubierto torneos internacionales alrededor del mundo y hoy nos acompaña en un ratito. Se suma. Yo lo que te quiero comentar, Joffrey, sí ha habido lo que decía Damián, a lo largo de la historia, el caso el antecedente de ese atleta trans, pero también en el ciclismo, si mal no recuerdo, en Inglaterra hay otro caso de un atleta trans. Y a mí lo que me lleva a la reflexión es que esto va a tener repercusiones en buena medida éticos y morales, no solo en los atletas trans, sino en la misma sociedad. Por eso en Estados Unidos el caso de William Thomas, que es ahora Lia Thomas, causó mucho furor, más allá del tema de la competencia, porque sacaba ventaja, arrasaba en los torneos con las mujeres por su antecedente de varón. Pero yo voy a esa reflexión, Joffrey, o sea, esto puede ser un parteaguas, por eso a mí en lo personal se me hace súper interesante para muchos otros deportes. El tema del ciclismo, el tema, digo, en el caso del fútbol, que es otra reflexión, y si quieren ya más adelante lo abordamos, si habría, partiendo del tema de la masa muscular, lo que señalabas, esta numeral que se me hizo muy interesante, en algún momento podría haber partidos de hombres con mujeres o sería impensable. Y te lo digo porque cada vez se acorta más el nivel futbolístico de las mujeres. Vamos, casi imposible, pero de acuerdo con el desarrollo, esto tiene que ver con la medicina del deporte, si a las atletas, a las futbolistas, las logran desarrollar de tal manera que puedan equipararse a partir de la medicina del deporte con los varones, podría ser factible ese escenario, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Es un tema muy interesante, Jesús, porque en el deporte, independientemente de los aspectos de entrenabilidad, técnica, táctica, en muchos de los deportes, existen los que se le denominan factores determinantes del rendimiento deportivo. Y hay deportes donde las capacidades físicas condicionales están por encima de las capacidades físicas coordinativas, y a la inversa. Hay deportes donde las capacidades físicas coordinativas están por encima de las capacidades físicas condicionales. El fútbol, soccer es combinado. Tú puedes tener una gran resistencia, una gran velocidad, pero si no tienes las condiciones técnicas para el golpeo adecuado del balón, perdón por el término coloquial que voy a ocupar, estás frito. Y a la inversa, puedes tener una excelente capacidad coordinativa para golpear el balón, para colocarlo, pero si no tienes el indicado desarrollo de capacidades condicionales como velocidad, fuerza y resistencia, también estás frito. ¿A qué me refiero? Que el día de hoy vamos a pasar en un proceso muy interesante. En todos los deportes, no va a haber uno solo que se salve. En todos los deportes, para empezar a determinar, porque ya existe análisis, pero me refiero a análisis digamos que dentro del proceso de entrenamiento y del proceso de competencia, los factores determinantes, muy bien, pero ahora con este tema de ser deportista trans, va a haber mayor objetividad al respecto para poder generar estas condiciones de posible participación, no únicamente igualitaria en algunos deportes hombres y mujeres, sino de deportistas trans. Quiero poner un ejemplo que además tal vez hasta abro el tema. Tiro con arco. Tiro con arco, digamos que la capacidad física, las capacidades físicas coordinativas es el factor determinante. Esta ubicación, espacio-tiempo, el ritmo correspondiente que implica para poder colocar la flecha en el blanco es muy complicado y que inclusive por eso sí puedes encontrarte competencias donde hay a la par en equipos hombres y mujeres. Es mixto. ¿Por qué? Porque el factor de coordinación es el determinante. ¿Y qué creen? Por lo menos yo el día de hoy no he tenido una investigación donde genere que el tema de la testosterona o los estrógenos tenga una incidencia en el desarrollo de la coordinación. Yo no tengo información al respecto.
puede que sí exista. El día de hoy no ha llegado a las manos de su servidor, o no he tenido, digamos, que la pericia necesaria para poder encontrarla, porque el desarrollo de capacidades físicas coordinativas puede ser a la par. Y que por eso en tiro con arco posiblemente no existiría algún problema. Pero hay otros deportes, por ejemplo, como el boxeo, donde la coordinación va de la mano de la fuerza. Y que podemos abrir también el tema del Canelo, porque pues claro que un factor determinante que puede generar una victoria en el boxeo es la capacidad de potencia, fuerza, golpeo que tiene el boxeador. E imagínense, sin importar el peso entre hombres y mujeres, tenemos una posibilidad de más del 150% de potencia, fuerza en el golpeo que una mujer. Eh, eh, Imagínense si hay una competencia entre un hombre contra una mujer bajo las mismas condiciones de entrenabilidad y peso y número de peleas. El hombre el día de hoy está en suma ventaja. Y bueno, ha habido casos. A ver, Geoffrey, ahí tantito. Entonces, ¿el Canelo es transexual? No, para nada, no, no, no. No, no, no. Me refiero a que el punch del Canelo es más, no me extrañaría, bueno, no me extrañaría. Hay datos que están muy por encima del promedio del de potencia, fuerza de otros boxeadores y que además en el mundo está comprobado que el deportista que tiene mayor índice de golpeo, potencia, fuerza son los boxeadores, inclusive hasta llegando a igualar el golpeo de brazos con algunos de artes marciales de piernas, ¿no? Es algo increíble la potencia, fuerza que llega a desarrollar algún boxeador. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Que si un boxeador XY pasa por un proceso para ser de sexo femenino, pues ya tiene condiciones inclusive hasta genéticas de golpeo y que puede llegar a ser peligroso si tiene algún enfrentamiento con una mujer, aunque va a disminuir este índice de potencia, fuerza, claro que va a disminuir. ¿Por qué? Porque en este caso las incidencias bioquímicas para poder disminuir la testosterona y aumentar los estrógenos, pues bueno, va a disminuir este índice de potencia, fuerza, pero va a tener un amplio desarrollo de potencia, fuerza, inclusive hasta superior que cualquier mujer con alto proceso de entrenamiento desde que nació. Por eso es que también hay algunos temas interesantes donde en algunos deportes, para que puedan tener esta competencia, entre comillas, igualitarias, mujeres trans con mujeres, deben de pasar por su proceso de transición antes de los 14 años de edad. Inclusive hay algunos deportes que están mencionando que sea a los 12 años de edad, perfectamente comprobables. A eso voy, exactamente a eso voy. Por ejemplo, en el caso del fútbol, mi hijo jugaba en Pumitas, que pertenece a actividades deportivas de la UNAM, y va de los 4 a los 14 años. En los equipos de Pumitas estaba permitido la participación de 2 o 3 niñas dentro del equipo varonil. Y por lo regular era muy competitivo. Y bueno, por las características de la universidad, aquí no se manejaban puntos, ni posiciones, ni nada de este tipo para no generar ningún tipo de inconveniente extra cancha. Pero la participación de las niñas sí era permitida en ese rango de 4 a 14 años. Supongo yo que en esa edad las condiciones son un poquito más parejas o son equivalentes entre hombres y mujeres. Porque, bueno, es por categorías y es de 4 y 5 años, de 6 y 7, de 8 y 9, es decir, era parejo el crecimiento y el potencial tanto de los jugadores varones como de las jugadoras femeninas. Entonces, yo por eso pienso que la edad sí juega un papel determinante. Ya en el momento en el que hay un desarrollo totalmente cumplido, creo que las condiciones difícilmente se pueden equiparar. Es decir, es por eso mi inquietud. No porque exista, sino porque no sería parejo. Me parece, por ejemplo, que en el caso de Lia Thompson, pues sí, como que va a arrasar porque tiene mucha mayor potencia.
Ahora, una pregunta más que médicamente a lo mejor nos costaría, bueno, desde mi punto de vista me queda incompetente, pero yo no sé si un trans que lleva un proceso de conversión completo, es decir, que tiene una operación para cambiar de sexo, tiene más cercanía a lo que podría ser una competencia con mujeres a uno que no se somete a una operación y que mantiene sus genitales varoniles. No sé si eso influye. Sí, acabas de comentar datos muy interesantes, mi estimado Damián. Teóricamente hablando, el proceso de desarrollo entre un niño y una niña es prácticamente el mismo, teóricamente hablando, antes de los 11 años de edad. Claro, hay niños y niñas que se salen de ese patrón. Hay algunos que empiezan a tener un desarrollo mayor antes de los 11 y hay otros que su desarrollo es tardío, pero generalmente el proceso del ingreso a la adolescencia es el que genera precisamente este cambio bioquímico. Tú puedes tener, perdón, una carrerita de 20 metros, de 30 metros entre niños y niñas y sin problema puede ganar una mujer. Lo que ya no sucede después de la adolescencia, muy bueno en el proceso de la adolescencia, donde generalmente por condiciones también de testosterona existe mayor ventaja de los hombres e inclusive hasta por cuestiones biomecánicas, muy bien, el ensanchamiento de las caderas de las mujeres genera menores condiciones de estabilidad precisamente en la carrera. Y que bueno, podríamos quedarnos aquí para hablar mucho más en este aspecto de las diferencias biomecánicas y cómo se llama, y bioquímicas entre los hombres y mujeres, sobre todo cuando ya entramos en este proceso de adolescencia. Y que por eso, sin problema alguno, antes de los 12, 11, 10 años de edad, puedes tener participación equilibrada de niños y niñas en el fútbol, soccer, en el béisbol, en el baloncesto infantil o en cualquier juego. Inclusive puede ganar sin problema alguno una niña o un niño, no pasa nada. Pero ya después de este proceso, ingresando a la adolescencia, las condiciones empiezan a cambiar. Y que por eso algunas federaciones están tomando como parámetro esta edad por debajo de los 14 años, donde se compruebe que esta persona que está teniendo esta transición a otro sexo, tanto bioquímicamente como mecánicamente, pues esté perfectamente determinado, ¿ok? Y que entonces esa transición sí pueda generar condiciones posiblemente, tal vez, vamos a pensar hasta exactamente mucho más igualitarias, ¿no? Voy a hablar, digamos que al aire, vamos a pensar que un sujeto XY, que posiblemente va a tener teóricamente una posibilidad de desarrollo para poder tener una estatura de 1,80 de estatura, eh, eh, y va a pasar por un proceso de transición a los 12 años, 12, 13, 14 años, con este proceso bioquímico, posiblemente existe bueno, pues, existirá la posibilidad que no llegue a desarrollar hasta un 80 de estatura, sino que disminuya digamos, esta estatura que genéticamente, si hubiera continuado como XY, hubiera podido lograr. Por eso es que algunas federaciones están ya plasmando como requisito para si esta competencia igualitaria de mujeres trans con mujeres que se compruebe que hayan pasado precisamente por esta transición comprobada y con seguimiento, en algunos casos a los 12, a los 13 o a los 14 años de edad. Eso sería Fíjate, prácticamente imposible. Wow, pues es algo muy difícil porque al final, posiblemente a esa edad, pues no tienes definido que, número uno, que quieres ser deportista de alto rendimiento, tal vez no lo tienes definido. Posiblemente un poco en el fútbol o las niñas en la gimnasia, los niños, etcétera, etcétera, que son deportes de corto desarrollo, mejor dicho, de pronta edad al ingreso al deporte para tener un amplio desarrollo en el alto rendimiento. Pero imagínate, ¿no? Lo que puede suceder en ese proceso vinculado con el entrenamiento. Es muy difícil hoy saber qué va a pasar. Es muy complicado, porque al final es una edad donde posiblemente sí te gusta jugar y sí te gusta hacer deporte, pero tal vez
no tienes esta mentalidad de llegar al alto rendimiento, ¿no? Y que la vida poco a poco te va llevando hacia la alta competencia y al alto rendimiento. Entonces, no sabemos qué vaya a suceder al respecto. Aquí, a mí lo que me llama mucho la atención en este tema, que tiene una multiplicidad de aristas y de nuevo daría para seguirlo abordando, el tema, la parte o sea, no es nada más el cambio de sexo, Joffrey y Juan Manuel, amigos de Alas de Papel, es todo el trabajo psicológico que se tiene que hacer. Me estaba acordando de Mónica del Real, bueno, esta atleta que ahora es varona, atleta mexicana, ahora es Ricardo del Real, y escuchaba yo una entrevista interesantísima hace por ahí de un año con Irma Cuevas, esta colega periodista de deportes del IMER, y hablaba de lo duro, el trabajo psicológico, creo que es lo más duro de un cambio de sexo. Entonces, sí, eso por un lado, y por el otro, quiero meter tres temas y ya tú indicarás por dónde nos vamos, Joffrey igual, Damián. El tema en el boxeo, yo estuve hace como un año o poquito más, Barbie Juárez se enfrentó por el título mundial y ella estaba entrenando ahí en el centro ceremonial Otomi, y en una sesión de entrenamiento ella boxeaba con un hombre, o sea, un hombre era su sparring. Obviamente el hombre no le iba a pegar igual que un hombre, pero sí ella le exigía, había momentos de pégame, le decía, pégale, esfuérzate más, pégame, esfuérzate más. Eso tiene que ver con la exigencia, digo, de la alta competencia, pero con un varón. Insisto, era un sparring y era un entrenamiento. Y lo otro, a lo que quiero irme, que a mí se me hace muy interesante, mi hija practicó como 5 o 6 años un deporte, Joffrey y Juan Manuel, creo que a Juan Manuel se lo he contado, no sé si tú lo sepas, Joffrey, se llama Ultimate. Ultimate es una mezcla de fútbol americano y básquetbol, y es juego de conjunto. Ella estuvo en un mundial en Lecco, en Italia, en 2014, y ese grupo, ella estaba en un equipo mixto, iba representando a la UNAM, que a su vez representaba a México. Ellos se trajeron el título de Fair Play, y a mí lo que se me hace interesantísimo, entre otras cosas, es que ahí no hay árbitro, o sea, tiene que ver con la ética del ser atleta. Y ahí a mí lo que me llamó la atención es que eran equipos mixtos. Esa medalla por Fair Play fue dentro de la categoría de equipos mixtos. Esto a mí también se me hace muy interesante, o sea, insisto, hay multiplicidad de aristas para entrarle a este tema, pero insisto, quería exponer estas tres aristas para ver por dónde nos podemos ir, ¿no? Mira, te platico, Yo tengo quiero un excelente... comentarles que tenemos 40 minutos hablando sobre este tema. Nos quedan 20 para los otros temas que queremos platicar. Ustedes deciden. No, pues al contrario, yo soy quien me dejo dirigir por los Pero másters, por más, favor. perdón que interrumpa, es que a mí se me hace más interesante eso que hablar del fútbol, que habla cualquier cantidad de gente habla del fútbol. Este tema, digo, a mí Adelante. por eso se me hace interesante abordar este tipo de temas. Mira, Estoy de acuerdo. para continuar con este tema y con lo que acabas de mencionar, mi estimado Jesús, tengo un amigo argentino que es entrenador de box, Damián Merlo se llama, y que además es seguramente de los mejores fisiólogos que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, Rodrigo Damián Merlo. Y platicando con él, coincidimos en algo, ¿no? Que de alguna manera el proceso de entrenamiento implica distintas condiciones de adaptaciones, pero lo que se busca en el entrenamiento es que independientemente de estas adaptaciones metabólicas y fisiológicas, pues también podamos involucrar al deportista en condiciones extremas y que entre mayores condiciones extremas tú tengas en el entrenamiento, la competencia va a ser más fácil, porque tal vez no te vas a enfrentar en la competencia a esas condiciones extremas. Y lo que compartes con la boxeadora, la boxeadora Juárez, pues es algo normal que se da en los deportes de combate y de contacto, donde hay una amplia competencia de entrenamiento de hombres con mujeres. ¿Para qué?
para que las mujeres puedan tener mayor exposición a circunstancias complejas y al estar expuesta a mayores condiciones complejas, seguramente mayores capacidades de adaptabilidad. Imagínate un boxeador con el punch de boxeo, con la fuerza potencia que pueda tener, que será mayor al de una mujer, pues en el momento ya del combate, pues el dolor que le pueda producir una mujer será mucho menor posiblemente del que tuvo en el entrenamiento con un hombre, ¿no? Y bueno, el Ultimate es un excelente deporte que está teniendo gran, digamos, hoy auge en el mundo y que es de los pocos deportes que no requieren un juez, un referee y un árbitro, ¿no? Pero que las mismas condiciones del Ultimate permiten precisamente esta combinación de participación con hombres y mujeres, ¿no? Es un poco como el tenis mixto, ¿ok? Como el tenis, perdón, como el tiro con arco, que al no haber contacto frontal, al no haber contacto franco, pues no hay posibilidades de lesión formal por este contacto. Por eso es que el Ultimate, inclusive en Europa lo están tomando como un elemento muy importante para trabajo y participación y desarrollo emocional, social y psicológico de trabajo en equipo hombres con mujeres. Esto es un ejemplo que acabas de poner muy importante, mi estimado Jesús. Ahora, estamos hablando no de fuerza, en donde habría una competencia más directa y más pareja, sería en destreza. Insisto, la distancia para el tirador con arco es la misma, el peso del arco es exactamente el mismo, el peso de la flecha es exactamente el mismo. Ahí impera la destreza, la puntería, y sería totalmente parejo. Ahí yo no tengo ningún inconveniente. En donde me parece que no sería una situación justa es en donde implica fuerza, resistencia y potencia. Que de alguna... no va a ser lo mismo que una competencia de halterofilia. Pesemos lo mismo un hombre y una mujer y vamos a levantar en envión 120 kilos y la fuerza entre uno y otro es totalmente dispareja, ¿no? Ese es mi punto de vista. Esa es una realidad. También recordemos que en este proceso trans, muchos aspectos de fuerza, de potencia y de velocidad se ven disminuidos precisamente porque ya no cuenta este deportista trans con los mismos niveles de testosterona, que eso es algo muy importante. Podemos llegar a pensar que se mantiene el mismo nivel de fuerza. No, no es de esa manera, pero biomecánicamente hablando, sí hay deportes donde la estatura sí genera mayor ventaja. Atletismo, natación, por ejemplo, ¿no? Que para tú ser corredor de 800, de 400, requieres tener ya un promedio de estatura prácticamente por arriba del 1,80, el 1,80 de estatura. Ya no es como antes que te encontrabas a corredores de 800 que podían tener 1,70 de estatura o corredores de 400, porque hay fotos y videos al respecto, te encontrabas a corredores de 1,65, 1,70. El día de hoy, para tener este nivel internacional mundial, ya no es posible. Y que es la estatura, si tú tuviste este desarrollo, digamos, en tu adolescencia y adultez, y si llegaste a tener esta estatura por arriba del 1,80, 1,85 o 1,90, pues claro que vas a tener condiciones biomecánicas de ventaja. Eso es indudable. Existen, insisto, otros deportes donde las condiciones de coordinación como aspecto predominante o preponderante para el desempeño deportivo, pues son mayores y que seguramente pues tendremos estas oportunidades de ir estudiando poco a poco. Hay deportes como el voleibol, por ejemplo, ¿no? Que la capacidad física coordinativa es predominante y que los aspectos de fuerza en salto es lo que puede generar cierta diferencia, ¿no? Y la estatura. Pero lo que es la coordinación, la ubicación, espacio-tiempo, las posibilidades de reacción, pues prácticamente pueden llegar a ser casi las mismas entre hombres y mujeres, ¿ok? ¿Qué genera la diferencia? La estatura y las posibilidades de potencia remate, ¿ok? Que eso es algo muy importante en el voleibol. Y que bueno, inclusive ya hay casos, no quisiera dar datos incorrectos y discúlpenme si me equivoco, pero no recuerdo si fue en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio o en los de Río,
donde ya hubo una selección nacional, no, creo que fue la brasileña, donde en el equipo femenil 2 jugadoras eran trans y que a pesar, digo a pesar, bueno, no sé si el término es el correcto, bueno, sí, que independientemente que hayan tenido 2 jugadoras trans, no obtuvieron la medalla de oro, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque existieron también otras circunstancias, es un trabajo colectivo donde hay otros factores seguramente predominantes para el desarrollo óptimo en el alto rendimiento. Pero podemos empezar a pensar en otros deportes como el baloncesto, ¿no? El día de hoy el promedio de estatura voy a hablar los jugadores de la NBA con las jugadoras de la Liga Profesional de Baloncesto Femenil en Estados Unidos, pues la diferencia es hasta de 10 centímetros de estatura, ¿ok? Y en el baloncesto, 10 centímetros de estatura son muchos centímetros, ¿ok? Entonces, ahí pueden existir condiciones de que no exista justicia en el deporte, este aspecto de fair play que nos compartía Jesús. Sí, si quieren ya, si cerramos el tema para irnos rapidito, porque creo que ya nos quedan 10 minutos para tocar el tema del odioso fútbol. A Damián sí le gusta, bueno, como la opinión, cómo ven que el título de España gana por primera vez un título mundial femenil. Esto es en Australia. Recordemos que el mundial se celebró en 2 países, en Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, ya el otro tema, hilando el tema del fútbol, el del balón, el, pues el agridulce, yo lo llamaría de alguna manera, torneo molero de la Leagues Cup. ¿Quién quiere entrarle ahí ya para irnos rapidito? Adelante, adelante, Juan Manuel. Mira, primero, el hecho de que haya una persona que participe en la Liga MX de fútbol como Jenny Hermoso en el equipo español, bueno, es gratificante, porque obtiene el campeonato del mundo. Jenny Hermoso es una gran jugadora. Yo quiero que sepan que yo vi la presentación de Jenny cuando llegó al Pachuca, y bueno, para empezar, a la hora que sale a la cancha, le estaba esperando su pareja ya dentro de la cancha, y ella no sabía. 2, la recomendación que le dan a Jenny Hermoso para integrarse al Pachuca es de Rafa Márquez, de Hugo Sánchez, bueno, vamos, había cualquier cantidad de entrevistas que hablaban de la gran calidad como jugadora de esta chica hermosa. Y la verdad es fantástico. Que haya logrado el campeonato del mundo siempre se debe aplaudir, y yo creo que es un ejemplo también del trabajo que se está realizando. 7 jugadoras del equipo español son del Barcelona. Algo deben estar haciendo bien, porque digo, no es una casualidad, ¿no? A mí me encantó este aspecto del Mundial femenil porque no recuerdo, y aquí me van a ayudar ustedes especialistas en temas de fútbol, yo no soy especialista en fútbol, pero yo no recuerdo mundiales pasados que hayan tenido tanta difusión y tanta difusión en México. Esa es la realidad, ¿no? Posiblemente el día de hoy con las redes sociales que nos permita tener mucha interacción de distintos conocimientos, información de lo que está sucediendo en todo el mundo, tal vez haya ayudado muchísimo en esta área, ¿no? Los shorts, estos cortos que estamos teniendo de lo que sucedió en el Mundial Femenil, verdaderamente ha ayudado muchísimo para que se comparta. Sobre todo porque hay algo muy importante a nivel mundial, y escuchen este dato, a nivel mundial, la proporción de participantes en el deporte es de 10 hombres, es de 7 a 8, pero en las mujeres no es así. Hay un gran vacío de 10 mujeres de 3 a 6. Y que creo que puede ayudar muchísimo para que podamos empezar a tener mayores posibilidades para que las mujeres poco a poco se puedan estar involucrando más en el deporte. Claro que me encantaría que fuera en otros deportes, pero, pero si el fútbol va a ser la herramienta adecuada para que se disminuyan estos patrones de sedentarismo
en este sector femenino, adelante, en verdad, ¿no? Y está súper abierta esta puerta para que podamos tener mayor incidencia y participación del fútbol soccer femenil. Ojalá y esto ayude para que se abran los ojos y podamos tener mayores condiciones de paridad, de igualdad entre el fútbol soccer profesional varonil y femenil en nuestro país. Sí, por ahí va mi comentario, el hecho de que la verdad es una belleza que Jenny Hermoso haya ganado el título con España, este título mundial femenil, y a mí me parece que va a ser más visible la Liga MX femenil, y esto ojalá decante en mejores salarios. Recordemos que las chicas tienen un promedio de 5 o 6 mil pesos mensuales. Digo, con eso no vive nadie. Hay un puñado de chicas, o son 5 o 6, que ganan casi 100 mil pesos al mes. Entonces, eso a mí sí me parece profundamente bueno. Y abundando lo que tú dices, Jordi, esto va más allá de títulos. Me parece que el hecho de que haya este ejemplo del deporte nacional que sin apoyo ha sacado las castañas del fuego en buena medida por los desatinos de la señora Guevara, pues es profundamente interesante. Yo insisto en diversos programas que tengo, una de mis arengas, pues yo insisto, hagamos deporte, no consumamos deporte, porque el deporte consumido en estadios y en la televisión es un alimento chatarra. Es correcto, acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ahora, una de las cuestiones más importantes que yo creo que se debe destacar es que, cuando menos en nuestro país, la participación en el deporte de las mujeres ha sido fundamental y punta de lanza para medallas, triunfos y logros obtenidos. Hay que destacarlo con todas sus letras, ¿no? Eso se tiene que establecer con toda honestidad. Y yo creo que sí, por ejemplo, esto va a ser importante para el fútbol femenil en México, especialmente porque las transmisiones empezaban al 10 para la 1 de la mañana. A esa hora empezaba el primer partido y a las 3 era el segundo de los que estaban transmitiendo. Por eso es que a pesar de los horarios, hubo mucho interés por parte de la gente para saber de estos partidos. Yo recuerdo también en los años 70, cuando aquel primer campeonato mundial de fútbol femenil, en el que participó la Pepe Rubio, también causó furor por ser el primero, pero la difusión que se le está dando ahora sí es digno de celebrarse. Es correcto, ¿no? De alguna manera, estas son aperturas muy importantes para poder generar mejores condiciones de igualación salarial, de entrenamiento, condiciones que el día de hoy todavía en el fútbol soccer femenil no estamos teniendo, digamos que palpable. Y este dato que menciona... Está, ¿eh? Ah, no, en sí, Estados Unidos ya está. Inclusive porque desde la NCAA tienen condiciones muy importantes para tener inversiones específicamente en ese sector, en el deporte universitario. Para tú poder participar en la NCAA, está perfectamente reglamentado hasta las cantidades de presupuesto en porcentajes que se tiene que involucrar al deporte de mujeres. Están muy evolucionados, ¿no? Y que de alguna forma, al entender este aspecto de la NCAA y que además lleva hacia el deporte de alto rendimiento y al deporte profesional, pues ayuda muchísimo para que las canteras, para que las bases de desarrollo deportivo femenil estén muy por encima que en otros países. Y bueno, pues México... en México el dato de participación de mujeres en el deporte, estamos digamos que de este parámetro que mencioné, estamos en el más bajo. De cada 10 mujeres que tenemos en el país, 3 practican deporte. Y a pesar de esto, los resultados en el alto rendimiento, pues están teniendo, digamos que hoy, están sacando la casta por México, son las mujeres. Que también creo que valdría mucho la pena entrar en un detallado análisis al respecto del por qué las mujeres están teniendo mayor desempeño en el alto rendimiento que los hombres. No hay en este momento como que información alguna al respecto, y que únicamente podríamos entrar en un estadio de supuestos, y que creo que no valdría la pena, porque al final, el día de hoy, es la realidad. Más mujeres dando
la cara por México en el deporte de alto rendimiento y en el deporte profesional. Estamos Si quieren prácticamente ya nada más, cumpliendo la hora. Estamos prácticamente cumpliendo la hora. ¿Quieren que cerremos con lo de la League Cup? sí, nada más abonando lo que dice Geoffrey, ya nada más decir que las chicas mexicanas de tiro con arco, la selección nacional, Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero ganaron presea de plata en el Mundial de la especialidad de tiro con arco en París, en Francia. Y pues nada más cerrar el tema de este deporte que mencionábamos al principio, pues aquí no habría diferencia, hay equipos mixtos en este tipo de torneos, lo que venimos hablando, y pues ya ahora sí cerramos con el torneo molero de la Leagues Cup, algo muy breve, ¿no? Para ya irnos. Sí, únicamente yo quiero comentar que las condiciones estaban establecidas desde el principio. Lo que sí se tiene que modificar radicalmente es que se tiene que regionalizar la participación de los equipos mexicanos. Porque, por ejemplo, Monterrey, que jugó 7 partidos, tuvo que viajar más de 14,000 kilómetros, que es una barbaridad. Y ahorita se integra, digo, descansó en esta primera fecha, pero es una barbaridad. Lo que creo que tienen que hacer es que unos equipos van a participar en el noreste, otros en el noroeste, otros en el sureste y otros en el suroeste. Y de esa manera únicamente van a tener traslados cómodos para que se pueda establecer una mayor equidad. Viajar tanto en tan poco tiempo desgasta mucho más que tener un partido en forma. Y el resultado, bueno, es de alguna manera esperado. La verdad es que se ha minimizado el avance de la MLS en su estructura y en el desarrollo. Pero es notable la manera, la diferencia que hay. El fútbol de la MLS es totalmente recto y directo a la otra portería. En México se toca, se toca, se toca, se toca, se toca, y para llegar al área te tardas 45 toques. Y en Estados Unidos no, de 3 toques estás encima del otro equipo. Y el resultado finalmente, desde mi punto de vista, pues Messi es de otro planeta. Messi come aparte y se cuece aparte. En 7 partidos, 10 goles, eh, está convirtiéndose en el emblema de la MLS. Y al único fútbol que ven de América en Europa es el de Estados Unidos. ¿Cómo ves? Bueno, ya, si quieres, nada más, a mí lo que me pareció, yo no suelo ver fútbol por higiene mental, no, a mi edad no le regalo 90 minutos, ni siquiera al fútbol de Europa me da mucha flojera. Y yo esperaba ver, mi ilusión, Joffrey y Damián, es ver ese fútbol de los años 70. Digo, estoy en una quimera que ya no existe ni existirá. El fútbol cada vez es más físico, es más táctico, cada vez es menos arte. Yo, en ese sentido, yo sí esperaba ver una suerte de Dead Bolshoi en el partido y vi puro reggaetón. La verdad sí me decepcionó profundamente. Lo único valioso del juego fue el gol de Lionel Messi. Coincido, digo, no es que sea de otro planeta, creo, pero vamos, es un cuate que sí se cuece aparte. Y a mí lo comentamos en Balón Cuadrado desde la semana pasada, todo estaba perfilado para que Lionel Messi ganara el título, porque esto tiene que ver con la parte mercadológica y mercadotecnia de cara al Mundial de 2026. O sea, él es un activo, es literal, vale lo que pese en oro, y esto de cara al Mundial, pues Messi va a ser el que va a llevar en buena medida en la espalda el peso del Mundial en Estados Unidos. Recordemos que en el Mundial de 2026 son 3 sedes, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces ahí me parece que como se maneja, así se debe de manejar el deporte. Y algo que jamás se va a hacer en México en el tema del fútbol, pero si quieres cerramos contigo, Joffrey, ya para irnos, ya nos pasamos 5 minutos, ya Damián me está viendo feo.
Bueno, pues mi comentario va a ser muy sencillo. De alguna manera no va a ser inclusive un análisis técnico-táctico, ¿no? Sino simplemente un tema de evolución de deporte. Cuando tú tienes un país organizado en su estructura, en la base, pues ahí está el resultado. El día de hoy no hay pretexto que debería de emitir la Federación Mexicana de Fútbol Soccer o la Liga de Fútbol Soccer Profesional Mexicano, simplemente por un tema histórico. Quiero poner un ejemplo, el boxeo mexicano. El boxeo mexicano es reconocido a nivel mundial, a nivel internacional. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido un gran desarrollo a lo largo de muchos años, hemos tenido progresión y que de alguna forma no habría pretexto el que estemos perdiendo en el box profesional contra otros países que tienen pocos años en su desarrollo de boxeo. No habría pretexto. Además, no perderíamos, ¿ok? Como país estoy hablando. Pero el día de hoy ya está sucediendo en el fútbol soccer, cuando le teníamos muchos años de ventaja competitiva en entrenamiento, análisis y preparación. Y esto es un reflejo de lo que está sucediendo en el deporte general en nuestro país. Nuestras estructuras no están funcionando. En el fútbol soccer, ahí está el resultado, está en pausa de lo que debería de haber evolucionado muchos años atrás. Porque lo que sucedió en este torneo express, era para que México se hubiera llevado el campeonato sin problema alguno y que los dos equipos que llegaran a la final fueran mexicanos. Y hoy vimos un cambio histórico respecto a nuestro fútbol soccer, respecto al fútbol soccer de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, yo en un último comentario, yo creo que también no estaría nada mal echarle un ojito a la política exterior mexicana, porque cada vez que veo un partido entre México y algunos de los países de centro y del Caribe, de Centroamérica y del Caribe, los veo con un odio y con una necedad para ganarle a México, como si les hubiéramos hecho algo malo. Y de verdad, yo creo que eso tiene que permear también desde una adecuada política exterior, porque la imagen de nuestro país no creo que deba ser eso. No lo sé. Gracias, Dan. Llegamos al final de estas salas de papel donde no solo hacemos periodismo deportivo, hacemos también deporte, el periodismo, a nombre de Juan Manuel Damián y Jesús Yáñez en la conducción de este espacio, agradeciéndole la compañía a Geoffrey Recoder. Él tiene un doctorado y la verdad siempre es una delicia compartir los micrófonos con Geoffrey. Recordarles que este espacio tiene el apoyo moral del Salón del Periodista Deportivo, es el órgano oficial de el Salón del Periodista Deportivo, fundado en 2014, así como de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, y convocándolos a que nos acompañen a seguir volando en estas salas de papel. Pásenla bien, buena mañana, buena tarde, buena noche, hasta la otra.